buenos días tengan todos y todas ustedes. Para nosotros es un placer el día de hoy, continuar con las actividades que hemos estado realizando en el marco de los 135 años de las relaciones entre México y Japón. Y el día de hoy nos toca la cuarta actividad justamente, que es la presentación de un libro, yo diría de un libro monumental, intitulado Cinco centurias a través del mar, historias del intercambio mexicano-japonés. El mismo fue escrito inicialmente en su versión japonés hace un par de años por Ojino Shoso. Él nació en Shioka, en Japón, en 1946. Él es periodista e investigador también sobre relaciones de la inmigración japonesa en México. Tuvo sus estudios en la Universidad de Waseda y bueno, pues él ha sido un destacado periodista, lo cual por esa misma razón vino en 1970 a México a hacerse cargo del Shunkan Nichiboku. Y bajo esa tesitura, bueno, pues él ha sido testigo de grandes acontecimientos más, pues el interés y la inquietud que ha tenido para indagar más sobre la misma comunidad japonesa radicada en el país, pero también de otros sucesos dentro de la historia bilateral. Esa obra no hubiera sido posible en su versión en español sin la traducción del señor Toda Makoto. Él nació en Urawa en 1935 y a la edad de 4 años vino a México junto con su madre y sus 2 hermanos. Él es unamita, él estudió ingeniería mecánica electricista y después se desempeñó en varias empresas japonesas ubicadas aquí en México y también, bueno, pues en ese bajo esa idea, él ha sido también un testigo claro y clave, diríamos, dentro de las relaciones entre los dos países. Ha traducido también otras obras, como la historia de las relaciones mexicano-japonesas y otras más. Tenemos el día de hoy para hacer la presentación del libro al maestro Sergio Hernández Galindo, que es profesor investigador del Departamento de Historia del Instituto Nacional de Historia, y bueno, pues él es egresado también de la UNAM. Él estudió su licenciatura en la Facultad de Economía. Posteriormente hizo una maestría en Asia, con especialidad en Japón, en el Colegio de México. Y bueno, a raíz de esa expertise, diríamos, él ha estado muy cercano trabajando temas sobre la migración japonesa en México. Yo diría que es uno de los grandes expertos que tenemos en el país sobre estos temas, que ha documentado historias de vida, que ha dado un rastreo también sobre la política que implicó la concentración y posteriormente, anteriormente y posteriormente, persecución por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses de esta comunidad japonesa en el preludio de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, bueno, pues, ¿quién mejor que él, que además es un cercano colaborador del señor Ojino, que nos platique, que nos dé cuenta justamente de este libro monumental, en donde, pues, ustedes verán en la presentación que ya tiene preparado él, pues la riqueza, no solamente en términos de información y de sucesos y hechos que marcan y que han marcado la relación entre México y Japón, sino también pues la propuesta de análisis que presenta el mismo y el acompañamiento de imágenes, de fotografías, que esto hace indudablemente al documento en un carácter, diría yo, invaluable. Sin más, entonces, le cedo la palabra al maestro Sergio Hernández Galindo. Adelante, maestro.
Buenos días, tengan todos ustedes. Gracias, Carlos, por la presentación. Para mí es un gusto participar en esta serie de conferencias que se están dando, que organizamos para celebrar los 135 años de las relaciones México-Japón. Y estas relaciones no pueden ser entendidas como solamente como relaciones diplomáticas, si no entendemos un fenómeno particular que es la migración de miles de japoneses que empezaron a llegar por oleadas desde 1897 a México. Iniciamos, por favor, con la presentación. Eh, eh, si me ayudan. Bueno, sí, aquí vemos la portada del libro. No sé si la pueden ampliar. Listo. Sí, esta es la presentación la portada del libro del señor Shosho Ogino, que como dice Carlos, ya llegó hace muchos años y a México ya cerca más de 50 años, y de los cuales le voy a platicar un poco de su historia de él para que entendamos cómo ha sido capaz de formar este magnífico libro que se acaba de editar justamente en español y que les voy a platicar. Este libro, que se denomina 5 centurias a través del mar, historias del intercambio México-japonés, es uno de los recuentos desde mi punto de vista más fascinantes sobre las relaciones entre México y Japón. El libro ya se había publicado en japonés en el año 2017, Umio Koete Gohyakunen, y se decidió hacer una traducción al español, y afortunadamente en esta traducción al español se agregó un nuevo capítulo que no se había incluido en esa edición japonesa. Este volumen de 5 centurias contiene más de 500, cerca de 535 páginas. Inicia con 2 capítulos realmente introductorios que abarcan desde la relación de Nueva España con Japón, desde el siglo XVI hasta nuestros días. Estos 2 capítulos nos permiten ubicar estos hechos históricos, pero sin embargo ya los capítulos posteriores son la esencia de este libro, y es una serie de historias, de artículos que dan realmente sustancia al libro y que abordan la vida, las anécdotas y los acontecimientos de estos migrantes que empezaron a llegar desde finales del siglo que ilustran esta magnífica edición. A ver, vamos a la siguiente, por favor. ¿Quién es este Shosho Ogino? Aquí lo vemos con sus muletas en la Embajada de Japón, presentando justamente la edición que se publicó hace cerca de 6 años en la Embajada y que es un regalo de él al embajador. Como decía, Shosho Ogino, que ya comentó brevemente Carlos, llegó a México en 1970, cuando recién egresó de la Universidad de Waseda. Desde su llegado, poco a poco, Ogino fue conociendo de manera ya directa las historias de vida de los trabajadores inmigrantes, y también fue investigando cómo sus paisanos se fueron incrustando en la sociedad mexicana y cómo se establecieron de manera definitiva en las distintas regiones donde trabajaban. Él de formación no es periodista, pero con un excelente olfato que se fue presentando por su vida a su llegada, realmente fue entrevistando a los migrantes a lo largo y ancho del país, por lo que logró acumular cientos de testimonios, pero también fue juntando muchos materiales periodísticos y de archivos en su país. El libro entonces en esta edición se compone de 14 capítulos que abordan justamente esta historia.
Ogino se le presentó una gran ocasión ya en 1987, cuando justamente se festejaban los 100 años de la migración, los 90 años de la emigración a México, y se nombró en ese entonces una comisión para que se encargara de recabar la historia de la migración. Ogino participó activamente en la publicación de este voluminoso ejemplar, que se publicó en ese entonces con el nombre de Nichiboku Koryushi, es decir, Historia de las Relaciones de México y Japón, al lado de Heiji Kato, de Carlos Kasuga y de Kunio Akachi, y que se publicó en ese entonces también en japonés, y que posteriormente fue traducida también como este ejemplar por Makoto Toda. Adelante, por favor. Bueno, los dos primeros capítulos, como señalaba, a un país desconocido, aquí muestro solamente una página de este libro, de este capítulo en particular, pues muestra la relación de Japón con el mundo desde pues el siglo XV, cuando los europeos viajan a Japón y se posesionan de él en una serie de misiones básicamente portuguesas y holandesas, y esto es digamos, la apertura de Japón. Estos dos primeros capítulos entonces nos hablan, por ejemplo, de Felipe de Jesús, un misionero mexicano que fue crucificado por difundir justamente la religión católica en Hiroshima, y también nos hablan de los primeros contactos ya mediante lo que se es conocido como la NOA de China, ¿no? Es decir, este barco que viajaba desde Acapulco a Filipinas y que regresaba nuevamente a la Nueva España, y nos muestra lo que ya es muy conocido, el naufragio de Rodrigo de Vivero, y luego posteriormente el viaje de Sebastián Vizcaíno, que regresó a la Nueva España con la famosa misión Hasekura, es decir, un grupo de enviados por el Shogun a México, a la Nueva España, para viajar hacia Roma y entrevistarse con el Papa. El siguiente, por favor, nos muestran esta etapa justamente de esta misión. Aquí hay una reproducción de ese barco que se encuentra en Japón, que lo armaron para justamente refrescar esos acontecimientos de la misión Hasekura hacia la Nueva España, ¿no? En los siguientes capítulos, como vamos a ver adelante, ya realmente dan inicio a la relación ya más reciente entre México ya y Japón. Uno de esos acontecimientos es lo que conocemos como la Comisión Astronómica que viaja a Japón en 1874, que lo vamos a ver adelante, por favor, con el ingeniero Francisco Díaz Covarrubias, que aquí muestra Ogino en esta foto, y que el reporte que da el ingeniero Covarrubias, informándole al gobierno del presidente Díaz que es pues que su punto de vista, más que el reporte de una comisión astronómica, realmente son sus visiones sobre el Japón que él conoció, y donde le recomienda finalmente que un grupo de inmigrantes japoneses puedan ser invitados a México, y que la apertura de relaciones se dé, justamente se va a dar 14 años después, en 1888, que esto es lo que también narra este capítulo, donde se firma un tratado de amistad y navegación entre ambos países, y que dará cauce a la inmigración por oleadas desde 1897. Es importante señalar que este tratado se va a dar sobre bases de igualdad entre ambos países,
ya existía relación con otros países y de Latinoamérica, en particular con Perú, pero no estaba basado en las relaciones en términos de igualdad, que este hecho va a marcar las relaciones a lo largo de toda nuestra historia con este país. En el siguiente capítulo del libro que habla justamente sobre la famosa primera migración japonesa a Chiapas en 1897, y aquí Ogino va a hablarnos sobre justamente sobre esta migración, pero también en este apartado hablará justamente del desarrollo de esos 34 migrantes que llegaron a México. Habían salido 35, pero finalmente llegaron 34, uno se murió en el transcurso, y justamente esto nos va a hablar Ogino como esta misión impulsada por Enomoto, ¿no? Que era un importante personaje, secretario de Relaciones Exteriores, ministro también de Guerra, entre otros puestos, es el que mediante un convenio se compra una serie de 60,000 hectáreas en Chiapas para cultivar café. Esta migración con ese objetivo fracasa, no es posible cultivar el café como pensaban de manera exitosa, pero finalmente los inmigrantes se quedan en México y posteriormente van a tener gran éxito en una cooperativa que se llama Sanoo, y posteriormente en una compañía japonesa mexicana que va a desarrollar una serie de comercios como farmacias y otra serie de negocios de comercios en particular. Y aquí en esta parte también Ogino nos va a mostrar un aspecto muy importante de la migración, que es la creación de una escuela, que es la Escuela La Aurora. Los inmigrantes, una de sus preocupaciones centrales era la educación de los hijos, y por lo tanto van a fundar la primera escuela que se crea en el continente, fundada por los inmigrantes japoneses. Y después también nos hablará de otro gran acontecimiento, como estos inmigrantes ya con la compañía japonesa mexicana van a donar una escuela al pueblo de Chiapas, en Acacoyagua, donde van a crear una escuela Benito Juárez, que es su donación y su aporte al país en el cual se sentían agradecidos de haber llegado. En el siguiente capítulo, que se llama Los migrantes, por favor, ya hablará ya de las migraciones, de las siguientes migraciones ya masivas, que hasta el 1910 llegarán a cerca de 14,000 migrantes. Básicamente, en este capítulo, Ogino nos platicará sobre la apertura de las compañías de navegación que permiten que miles de inmigrantes lleguen a México y también a otros países de América. Entonces nos hablará de los barcos como arriban mensualmente a Manzanillo, pero también nos hablará sobre estos migrantes que se van a integrar, que vienen básicamente son inmigrantes contratadas, y ahí, como se ven en el mapa, van a trabajar en una plantación azucarera, la oaxaqueña, al sur de Veracruz. Van a construir las vías férreas de Colima a Guadalajara, y se van a incrustar también en una serie de minas, ¿no? Como La Esperanza y Black Mountain, donde van a llegar un grupo muy, muy importante de inmigrantes, además de el Boleo en Baja California, que es otra mina importante. Aquí en la foto es interesante, nos va a mostrar la foto de dos ya hijos de estos descendientes de inmigrantes, en particular, que es el señor Fernando Giramuro, que va a trabajar justamente en una compañía ferrocarrilera y que se va a quedar en México, y que va bueno, a tener estos dos niños que ahí nos muestra posteriormente en esta foto, ¿no? Que viene aquí. En el siguiente capítulo, que se llama Cuatro Pioneros, aquí Ogino nos hablará de un importante migrante, que es el señor Tatsugoro Matsumoto,
también nos va a hablar del episodio, ¿no? Durante el golpe militar contra el presidente Madero, la participación de la embajada japonesa en la defensa de la familia de Madero, del embajador Kumaichi Horiguchi, que aloja, ¿no? Este famoso también acontecimiento que marcará las relaciones sin duda entre México y Japón. La participación de un diplomático, Shotoku Baba, que va a hablar con el propio Francisco Villa para que permita el traslado de los inmigrantes que vivían en Chihuahua y que se encontraban en medio de la guerra civil. En esta parte también, cada capítulo del libro de Ogino hará en cada capítulo un recuento desde los primeros años que se menciona hasta la actualidad, ¿no? Por ejemplo, en esta parte también nos hablará de la fundación de la CONANI, es decir, la Convención Nacional de los Nikkei, en 1989, la primera reunión, ¿no? Y la fundación de esta asociación que se sigue celebrando y cuya primera sede fue en 1989 en Guadalajara. El siguiente capítulo le llamará Ogino los lobos solitarios. Este capítulo es importante, es interesante porque nos va a hablar de los migrantes que llegan ya no contratados, sino por su propia disposición como migrantes libres a trabajar en Mexicali, que es la foto que aquí se muestra, donde cerca un centenar de migrantes va a trabajar en el cultivo del algodón, una materia prima solicitada ya desde 1910 de manera masiva por los mercados mundiales. Y también la llegada de los médicos veterinarios que van a permitir ejercer su profesión en México a partir de 1917. En el siguiente capítulo, que se llama La Revolución y Guerra, es un capítulo muy interesante porque aquí nos hablará justamente de los festejos del centenario de la independencia en México, en el cual Japón manda una misión importante y crea una exposición en lo que hoy es el Museo del Chopo. También nos hablará justamente de la participación de algunos inmigrantes en la propia guerra revolucionaria, como vemos aquí una foto del capitán Otakara, que va a ser reconocido como veterano de la revolución, y también nos hablará ya posteriormente, ya en plena guerra, acercándose la guerra, la vigilancia que el gobierno norteamericano va a ejercer sobre estos migrantes mediante el FBI, la creación también, la concentración en la cual el gobierno mexicano solicita que todos estos inmigrantes que vivían dispersos a lo largo y ancho del país sean concentrados en las ciudades de Guadalajara y de México. Y también nos hablará una cosa muy importante que es también poco conocida, el suministro que los migrantes ya después de la guerra ante su país destruido, el apoyo que ellos van a brindar a sus familiares que vivían en Japón. Y así cerrará este capítulo. En el siguiente capítulo, que se llama las asociaciones y las escuelas, nos hablará justamente de la creación de las distintas escuelas. Yo ya mencioné la Aurora en Chiapas, pero aquí va a ser un recuento muy importante en este capítulo también siguiente de las escuelas y de las asociaciones, como la preocupación central de los migrantes es la educación de sus hijos y la creación de escuelas, que va a ser muy importante y que va a tener también algo interesante, que es la organización de los mismos migrantes en asociaciones. Ustedes conocen la Asociación México-Japonesa, que se encuentra al sur de la Ciudad de México, en Las Águilas, y aquí este es el primer folleto que esta asociación ya con la construcción, como ustedes ven ahí en ese primer folleto en 1959, va a crearse esta asociación
pero también Ogino nos platicará algo muy, muy importante, que es la creación de asociaciones. No es la primera, realmente hubo una serie de asociaciones a lo largo y ancho del país que muestra la organización de los inmigrantes y que dará fruto en las escuelas. Aquí en la siguiente imagen vamos a ver alguna, en este cuadro Ogino nos va a mostrar la serie de escuelas que se crearon, no, desde prácticamente desde la llegada de los migrantes, ¿no? Como decía la Aurora, y luego posteriormente en distintas regiones, la creación de distintas escuelas en el Río Mayo, en Mexicali, en Ensenada, en la Ciudad de México, y ya durante la concentración en plena guerra, las 5 escuelas que se crean en la Ciudad de México. Y finalmente rematará este capítulo con la creación del Liceo Mexicano Japonés, cuando todas estas escuelas se van a fundir y van a apoyar, junto con financiamiento del gobierno mexicano y de las empresas japonesas en México, lo que hoy es el Liceo Mexicano Japonés. Más adelante, por favor, en la siguiente, Ogino va a describir la serie de periódicos que se van a crear por los inmigrantes. Aquí uno de los primeros ejemplares, ¿no? Es el Mekishko Nichiboku Shimbun, o después el México Shimpo, que es un periódico que va a informar a los inmigrantes sobre la situación de su país y sobre otras notas en particular en México. Va a ser el primer periódico, no va a ser el único. En este capítulo es muy importante que nos muestre pues, la serie de periódicos que se van a crear en México. Y justamente creo que esta creación de periódicos, el señor Ogino, como decía, llega en 1970, pero a solicitud de la Asociación Japonesa en México le piden que se haga cargo del Shukan Nichiboku. Es un periódico semanal que implica gran trabajo y gran esfuerzo para crear un periódico de manera semanal. A cargo de este periódico estaba el señor Tosha Katsuji, y que llega a trabajar Ogino con el señor Tosha, y donde empieza a aprender cómo editar un periódico, cómo crear un periódico, que implica, en ese entonces se hacía, no había medios electrónicos para hacerlo, ¿no? Que es muy fácil, sino en una prensa, eligiendo, imagínense, una serie en el caso de Japón, los kanjis no solamente son las letras. Imaginemos el gran esfuerzo que hay que hacer para formar esta prensa, esta edición, ¿no? Y en el cual, ante la muerte de Tosha, le piden a Ogino que él se haga cargo. Él era muy joven en ese entonces, tenía 29 años, y realmente pues no pensaba quedarse en México, y esto cambia su vida totalmente. Yo creo que este es un hecho muy importante, porque hace que finalmente Shosho Ogino se quede en México, que nazcan sus hijos en México, y que a partir de su trabajo periodístico pueda visitar a lo largo y ancho del país a los inmigrantes. Entonces, a partir de este hecho, él se va a convertir en el conocedor más profundo de la comunidad japonesa y de la historia de estas comunidades en México, pero que están dispersas en distintas partes del país. Así viajó a Veracruz, a Chiapas, a Mexicali, a Sonora, en fin, a San Luis Potosí, donde había emigrantes, al hacerse cargo del periódico que desaparecía unas décadas después. Entonces, por eso es muy, muy importante. Yo creo que ahí desarrolla su olfato de periodista, que hace pues, que finalmente presente este libro después de 50 años, por el gran conocimiento que tiene de la comunidad. Y finalmente, los 2 capítulos siguientes, que es el de cultura y deportes, aquí es muy interesante porque son historias, son artículos que nos van a mostrar, por ejemplo, la llegada del doctor Hideyo Noguchi,
que fue invitado por el gobierno de México para combatir la fiebre amarilla, en plena revolución o ya un poco al final de esta, pero donde Noguchi va a aportar sus conocimientos. Era un migrante que había estudiado en los Estados Unidos y fue un epidemiólogo realmente muy reconocido que vino a México. Pero además en esta parte de cultura y deportes nos hablará Ogino de los pintores que van a llegar a México, uno de ellos muy importante, Tamiji Kitagawa, que será a cargo de las escuelas al aire libre creadas por el gobierno mexicano con el impulso de los grandes muralistas mexicanos, Diego Rivera en particular, el arribo también de Isamu Noguchi, que pues, crea un mural que se encuentra todavía, que les recomiendo lo vayan a ver al mercado Abelardo Rodríguez atrás de Palacio Nacional. Llega también, nos muestra aquí el gran director teatral Sequizano, que se queda en México, pero también nos habla de otros pintores ya nacidos en México, como el gran pintor mexicano de origen japonés Luis Nishizawa. También nos hablará en este apartado de Taro Okamoto y su mural La mitología del mañana, que es un mural que se levanta en lo que sería el Gran Hotel de la Ciudad de México, que es el World Trade Center, y que posteriormente, años después, desaparece este gran mural, pero que es rescatado por la esposa de Taro Okamoto, y hoy ilustra en la estación del metro de Shibuya en Tokio. Podemos ver este gran mural que hace Okamoto en México. También nos va a hablar de la lucha libre, de un luchador importante, Jesús Imatsu, que hará de su compañero también de lucha, el hermano también de la gran conocedora, la profesora del Colegio de México, Marilena Otra, cuyo libro es fundamental para entender las migraciones en México, 7 migraciones en México, que ella como especialista, educada también en el mismo colegio, va a crear. Y también finalmente nos hablará de algo también poco conocido, que es los deportes, el ciclismo. Un ciclista de origen japonés, que va a obtener una medalla en el ciclismo en las Olimpiadas de México. También nos mostrará un torneo que se significa en México del sumo, ¿no? De este deporte típicamente japonés en 1981. En fin, es un gran apartado que nos mostrará esta parte. Y finalmente, el otro apartado, como vamos a ver, que es el que le llama Ogino de Economía, que es cómo los migrantes van a formar parte ya en mera expansión de la economía japonesa desde 1960 en México, ¿no? La apertura de la fábrica Nissan y luego posteriormente la oleada de grandes inversiones japonesas en México, las grandes empresas que hoy conocemos, que tuvieron sus antecedentes desde ese entonces, y cómo los migrantes se involucran para apoyar a estas empresas. Aquí vemos en la foto de Heiji Kato, que será un gran promotor de estas compañías, que va a formar parte de la Cámara de Comercio de la industria japonesa, que va a estar a cargo y que va a permitir que todas estas empresas crezcan en México. Y finalmente, en el último capítulo agregado que vamos a ver, que son la serie de agregados que va a ser Ogino, que no aparecen en la edición en japonés, nos mostrará una serie de artículos interesantes, ¿no? Por ejemplo, es algo que ya él agregó de manera posterior a su edición en japonés, pero que le pareció muy, muy importante
por ejemplo, como pues el fracaso de la migración enomoto en Chiapas, ya desde ese entonces hay una serie de documentos interesantes de Quintaray, que es un diplomático japonés y que después se quedará en México y morirá en México, y sus hijos van a ser muy, muy importantes como los primeros profesionistas que se van a educar en la década de 1930 en la Universidad de México. En este capítulo, pues nos mostrará, entre otros casos, el caso de la familia de, de Quintaray, de sus hijos, ¿no? Que van a ser muy, muy importantes los, todos los hijos, porque van a ser importantes profesionistas y que van a ser ya parte de México. En fin, pues el libro es realmente muy, muy importante, pero lo que yo quiero destacar de este libro es que pues no es un estudio de la migración desde fuera, y creo que hay que verlo como parte no solamente del intercambio entre México y Japón, como una historia de los de afuera, ¿no? Que llegaron a México. El libro realmente nos narra y es una historia compleja y compartida entre México y Japón. Los personajes que aquí aborda Ogino son personas que se entrelazan al mundo que los rodea, en ocasiones de manera afortunada o de manera desgarrada, pero son historias, como él lo dice, de samurái en tierra azteca. En estas narraciones los japoneses se fundan en nuestra propia historia, por lo que los mexicanos nos podemos reflejar en los inmigrantes desde mi punto de vista. Ambos descubrieron, por tanto, pedazos de lo que fuimos a lo largo del siglo XX y del legado que ahora compartimos de manera indisoluble, ¿no? El libro, por tanto, es recomendado para que no solamente los estudiosos de la migración o de los estudios sobre Japón en México, sino el de la historia de México. Es un libro que debe de ser leído por los historiadores que están interesados en la historia del país y su aportación de esta corriente oleada migratoria en México. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al maestro Sergio Hernández, que nos hizo una pues compacta pero profunda al mismo tiempo revisión del libro Cinco Centurias a través del mar, historias del intercambio mexicano-japonés. Digamos, me di a la tarea un tanto ociosa de pesar el libro y resultó que el libro pesa 2 kilos 700 gramos. Esto es debido justamente al material, al papel utilizado, que realza todas las imágenes, mapas. La verdad que es un documento que visualmente es muy interesante, muy grato, más allá de las observaciones y el contenido que también a su vez ilustra una serie de rutas y vertientes poco analizadas y algunas ya analizadas, pero con diferente óptica y perspectiva, y aporta indudablemente un elemento estético, ¿no? Un elemento de contenido analítico, argumentativo, que indudablemente permite, ¿no? Generar líneas reflexivas sobre el tema que nos compete hoy, el análisis de las relaciones bilaterales entre México y Japón. Yo lo veo en varios niveles. El primer nivel que yo observo del libro del señor Ogino es una suerte de diálogo personal con la historia, ¿no? Es decir, con la historia que él pudo ser testigo, pero también esta historia que a través de el contacto directo, de la narración directa que tenía con los miembros de la comunidad japonesa, permitía entonces ir hacia atrás y reconstruir una serie de elementos que él no vivió, digamos, de manera directa, pero sí pudo, diríamos, inocular ese interés para que después él regresara a los eventos,
a los sucesos históricos y pudiera, diríamos, en ese sentido, dar cuenta justamente de cuáles han sido los derroteros en la relación bilateral. También, obviamente, muchos elementos bajo ese diálogo personal que él hace con la historia, desde otras ópticas, podrían ser también sujeto a debate académico, ¿no? Es decir, creo que también es el otro aspecto que también da cuenta, ¿no? Apertura una serie de argumentos, una serie de reflexiones propias derivado a la investigación que él hace y que también nos invita a los que estamos trabajando en estos temas y a los interesados presentes y futuros a reflexionar y decir, bueno, pues esto es una perspectiva que es muy válida, pero puede haber otras ópticas que complementen lo que el autor señala, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es muy rico, muy sugerente en términos de abrir nuevos portales de reflexión que indudablemente abonan al estudio de las relaciones y sobre todo en un periodo poco analizado, es decir, periodo de entreguerras, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo por el maestro Sergio Hernández y otros colegas que podríamos también enumerar, pero todavía es insuficiente, todavía hay muchos vacíos y creo que el documento permite identificar estos espacios de oportunidad que para los investigadores presentes o futuros puedan digamos, seguir ahondando y profundizando en el mismo. El maestro Sergio Hernández es bastante modesto, no lo dice, no lo dijo, pero él es un gran amigo del señor Ojino y como tal, pues él también, aquí podemos ver la mano, la impronta del maestro Sergio Hernández en varios aspectos que están dentro del libro, ¿no? Si bien diríamos el responsable de lo argumentado y de los dichos es el señor Ojino, pero el maestro Hernández ha estado también de la mano en un trabajo colaborativo muy importante que se refleja, diríamos, en algunas de los apartados o de los capítulos del libro. Entonces, esto también genera una mayor riqueza en términos de puntos de vista y cómo el autor, insisto, dialoga no solamente con la historia, sino con los hacedores de la historia y los que interpretan esa historia bilateral y en ese sentido permite, digamos, cerrar y tener un documento que, a diferencia de la versión japonesa, como ya mencionó el maestro Hernández, hay algunas adiciones, yo diría algunas también ajustes de lo que inicialmente se había planteado en la versión japonesa, y el capítulo último que ya nos hizo mención que pues ahonda, ¿no? Sobre quizá temas que quedaron ahí en el tintero, temas que el señor Ojino tenía interés en presentar, pero pues como todo libro siempre hay que hacer un corte, ¿no? Siempre hay que hacer porque si no, pues el libro no hubiera podido salir a luz, ¿no? Dar a luz. Y bueno, hay que referir el trabajo de traducción que es muy pulcro, es muy exhaustivo del señor Toda, que ya hicimos referencia, en donde, pues, ¿no? Permite entonces también abrir el espectro del contenido inicial del documento o del libro escrito en japonés en el 2017, ahora permite un mayor alcance para los hispanoparlantes, ¿no? Y creo que pues esto indudablemente es un legado clave, ¿no? Que el libro va a tener y que seguramente va a ser consultado.
Tenemos algunos comentarios y preguntas también en el chat que me voy a permitir compartir. Bueno, felicitan a el señor Quillama de Monterrey por la presentación de este libro, también por la presentación que hizo el maestro Sergio Hernández. También nos comparte Consuelo Yamaguchi Mallorquín, pues las felicidades y el esfuerzo editorial que el trabajo del señor Ojino pues nos ha reunido el día de hoy. También nos comenta Maricel Hernández Fuentes que su bisabuelo es varias veces citado, y es cierto, es varias veces citado en el libro. Él va a abrir justamente una botica en Matías Romero y la historia es muy, muy interesante junto con su socio. Tenemos una pregunta o dos preguntas y que voy a formularle, maestro Hernández. La primera es de Diana Zambrano y nos dice, ¿cuál cree que es la importancia de humanizar y personalizar las vivencias de los migrantes y de qué manera este libro ayuda a fomentar esta otra perspectiva de la migración? También, si quieres, bueno, vamos una a una y Muy voy bien. con la otra. Adelante, tienes la palabra, maestro Hernández. Bueno, sí es muy interesante el enfoque que muestra este libro, porque parte de historias individuales, personales y de anécdotas personales que a veces no son consideradas en un ámbito de historiadores que no tienen pues sentido abordar la historia desde esta perspectiva, porque además son historias, la gran mayoría de estas historias son historias orales, que a veces se duda de su veracidad, ¿no? Pero creo que en el libro también se muestra cómo hay elementos que, aunque a veces no se puedan demostrar del todo, sin duda alguna, en un contexto más amplio las podemos ubicar y las podemos resaltar como historias que son importantes y que nos dan elementos a los historiadores, digamos, de manera profesional, que a eso nos dedicamos, para entender estos periodos. Entonces, bueno, sin duda alguna, en tiempos tan terribles que vivimos sobre la migración, este es un aporte desde esta perspectiva humana, a veces chusca, a veces triste, a veces entretenida, de las grandes historias que se muestran en el libro. Entonces, a mí me parece un libro pues ampliamente recomendable para entender pues la historia de la migración japonesa en México y también en general la historia de los migrantes que seguramente tienen estos problemas y estas dificultades y que los han resuelto de distintas maneras. Muy bien. La otra pregunta va justamente muy ligada a la reflexión que acaba de hacer y señala, ¿qué crítica constructiva consideraría importante a destacar en el sentido de ver las narraciones del libro desde otra perspectiva, más allá de la visión del autor o incluso desde la actualidad y poder complementar estas narraciones? Pues es justamente este debate. Yo desde mi perspectiva me nutro de estas fuentes personales que efectivamente hay que contrastar con otros hechos para intentar demostrar que efectivamente son ciertas. Pero desde mi perspectiva, la historia oral tiene y debe de tener un papel fundamental, no solamente para entender periodos históricos, sino para pues precisarlos o darles a veces más sentido que en estas grandes narraciones a veces no se tocan, ¿no? Tanto, bueno, Carlos Uscanga también ha usado estas fuentes como parte de su proyecto de investigación, que es mucho más amplio sobre las relaciones diplomáticas, pero donde también tienen peso
estas historias y nos dan luces, nos muestran hipótesis, nos dan retos para tratar de comparar. Entonces, bueno, yo lo he hablado con, con el señor Oguino. Él me dice, bueno, yo no soy historiador, yo soy más bien periodista y entonces no necesariamente me voy a estas fuentes, sino me baso en estas historias personales, pero sin embargo creo que son muy útiles. Yo creo que hemos podido comentar y completar cuando tenemos oportunidad de tener datos más amplios o más duros, pues que nos muestran que efectivamente lo que se dice en estas historias individuales de vida, pues son adecuadas. Y cuando no, pues sí nos muestran retos que hay que comprobar. En este sentido, esta perspectiva, desde mi punto de vista, es muy importante que hay que explorar y que hay que desarrollar. Muy bien. Hay otra pregunta del señor Barojas que nos dice, un poco siguiendo en esta misma línea reflexiva, ¿verdad? ¿Cuál sería la parte más difícil de reconstruir esas narrativas o libros en esta índole, ¿no? En esa perspectiva de historias de vida, supongo, de historia oral, ¿no? ¿Será el escribirlas, el proceso de traducción después al español? ¿Qué tanto se pierde en esa transición del español, del japonés al español? ¿O es un ejercicio que también atañe a la recolección de estos documentos que me imagino, como lo hice referencia, fue un trabajo de toda la vida y un trabajo monumental, ¿no? Eh, Adelante. Pues sí, bueno, la traducción es excelente del señor Toda. A veces sí cuando lo hemos comentado, es difícil traducir ciertos modismos, tanto el japonés como en el español mexicano, pues hay discusión de cómo hacerlo o cómo mostrar efectivamente el sentido que se quiere dar en estas historias personales, ¿no? Que son fruto de estas entrevistas orales. Pero yo creo que sin duda la traducción también y el libro nos muestra esta gran perspectiva. Y aquí entramos al debate entre lo que es la crónica y la historia. Muchas de estas historias efectivamente son crónicas, al estilo y a la forma en cómo los ve el propio autor, y ahí pues siempre hay una línea entre la historia y la crónica, pero que a mí me parece muy importante, como he dicho, pues abordar, ¿no? Y bueno, a veces las crónicas pues a veces son más cercanas al público. Yo creo que la gente va a encontrar en estas historias pues una forma interesante, amena de encontrar la historia de la migración japonesa en México, y que no, pues no quita nada la aportación a la historia real de la migración en México. Uh-huh. Bien, bueno, hay otra pregunta, pero se la voy a endosar al maestro Sergio Hernández sobre eh, qué aportaciones o elementos consideraría incluir en el sentido de tener una visión mucho más completa de esta parte histórica, ¿no? Contenida en el libro, que pueda servir a los estudiantes de relaciones internacionales o de otras áreas de conocimiento o futuros investigadores. Ujú. Pues yo lo recomiendo ampliamente, que los estudiantes que están abordando esta perspectiva de la historia entre México y Japón vayan a estas fuentes. Finalmente son fuentes que hay que explorar, que hay que pues averiguar, y que nos dan elementos para precisar otros grandes temas que creamos muy certeros. Yo, bueno, en otra plática que vamos a tener dentro de este ciclo, ¿no? Que afortunadamente organizó la UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas con Carlos Uscanga al frente, es justamente entender, yo le llamo en esa plática que vamos a tener
en los próximos meses el alma de las relaciones entre México y Japón. La diplomacia y las relaciones no pueden ser entendidas entre nuestros países si no se observa de cerca cuáles son la vida de estos inmigrantes, la integración de estos migrantes y cómo transforma la visión diplomática de ambos países, sin duda alguna. Esta historia de las relaciones diplomáticas entre México y Japón, yo sostengo, serían muertas o serían un poco sin vida, sin esa alma que le da a las relaciones entre México y Japón y que son los inmigrantes y que es su integración a las comunidades en México lo que le da sentido y lo que le sigue dando sentido en muchos lugares donde estos inmigrantes se han insertado y lo podemos ver en muchos lugares, en Chiapas sobre todo, pero también en San Luis, en donde estén, donde dejan su impronta, donde dejan su conocimiento, donde están inmiscuidos en las historias locales. Entonces, sí animo a los estudiantes deseosos de entender estas relaciones que vayan a estas fuentes, que intenten entender estos elementos que a lo largo del libro de Huguinot se pueden entender, ¿no? Estas relaciones a partir de esos elementos. Sí, yo quisiera también recuperar algunos elementos. Creo que es clave lo que el maestro Sergio Hernández señaló, que este libro narra no solamente la historia de una comunidad específica ubicada en el territorio nacional, sino que narra la historia de México. Y creo que esto es importante ponerlo en relieve, ¿no? Bajo la historiografía tradicional, cuando nosotros de estudiantes y de jóvenes nos aproximamos al estudio de México, ¿no? Y su trayectoria como nación y todas las vicisitudes que esta misma tuvo en diferentes momentos de la historia, quedaban invisibilizados estos grupos, estas comunidades migrantes, ¿verdad? Y creo que el trabajo, ¿no? Que el día de hoy hemos presentado y las líneas de trabajo que se han desarrollado en los últimos años es justamente poder imbricar, ¿no? La historia de vida de estos miembros de esta comunidad, pero también va como actores que están presentes en los diferentes momentos del devenir nacional, ¿no? En diferentes momentos, ¿no? Háblese del periodo entre guerras, háblese de la posguerra, háblese de la presencia de las empresas japonesas en México, háblese de lo que ustedes quieran sumar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El otro elemento que creo que es también muy, digamos, pertinente referirse, es que sí, en efecto, es la historia oral, es la historia de vidas, pero esto también para los investigadores nos nutre el entender cómo ellos mismos, en diferentes momentos y contextos, veían qué es lo que estaba sucediendo en el país de residencia, ¿no? ¿Cuáles eran las vicisitudes que ellos sufrían? ¿Cuáles eran las acciones que tenían que emprender frente a circunstancias difíciles como el inicio de la Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿no? Cómo se tenían que adaptar a estas nuevas condiciones para poder sobrevivir, preservar a su familia. Y esto son historias que nutren justamente esta parte humana, en efecto, de la perspectiva de estos migrantes que formaron una comunidad. Y una comunidad no aislada, no una comunidad que no tuviera, digamos, una relación con el tejido social, sino al contrario, era una comunidad que se integraba, que obtenía reconocimiento de los pequeños o de los pequeñas y grandes ciudades a donde ellos estaban ubicados y eran reconocidos, ¿no? Esto es algo también muy relevante, eran reconocidos por, por su trabajo, por su trabajo en la sociedad, ¿no? Para ayudar
a la comunidad donde estaban insertos. Entonces yo creo que esto es un aspecto que también merece ser resaltado. Bueno, finalmente nos preguntan dónde podemos conseguir el libro de 2 kilos 700 gramos, ¿verdad? Donde nos preguntan varios, incluyendo a Maricel Hernández, que nos hace esta pregunta. Adelante, maestro Hernández. Bueno, desgraciadamente el libro no está a la venta, digamos, en las librerías más conocidas. Fue una edición, pues, no muy amplia, pequeña, la que se hizo. Y pues es probable que en la asociación yo ya no tuve tiempo de checarlo si había ante esta presentación libros por vender, pero habría que llamarles allá a la asociación donde se pueda conseguir, porque también el editorial Panorama, que es una editorial pues muy importante, que fue la que editó el libro, desgraciadamente tampoco, ahí lo tienen a la venta, pero bueno, sería bueno que se preguntara y ojalá que pues otra también editorial la pudiera editar para que fuera una edición pues masiva, ¿no? Más amplia. Pues el costo, bueno, del libro, como decía Carlos, al ser editado, pues, al tener miles de fotos, se tuvo que elegir un papel, obviamente, para que las fotos resaltaran. Y entonces es una edición cara por la cual no se pudo, digamos, hacer una edición pues mucho más amplia, ¿no? Pero habría que preguntar a ella, a la asociación, para que pues ver si es que ellos lo pueden vender. Entonces los invitaríamos a que a través de las redes sociales o a través de una llamada telefónica puedan contactarse con la Asociación México-Japonesa y ahí les puedo decir, yo compré ahí mi ejemplar, entonces seguramente debe de haber otros más. Pues si no hubiera algo más, pues maestro Hernández, le agradecemos a usted, obviamente al señor Ojino Shoso, la oportunidad que nos dio el día de hoy para compartir el contenido de su libro, Los cinco centurias a través del mar, historia del intercambio mexicano-japonés, y como también ya lo hizo referencia el maestro Hernández, el próximo 7 de noviembre vamos a tener un panel, una suerte de mesa redonda donde vamos a platicar de manera más específica sobre la comunidad japonesa, como lo refiere el maestro Hernández, el alma de la relación bilateral. Pues los invitamos que estén atentos a nuestras redes sociales, al Facebook del Centro de Relaciones Internacionales, a la página misma de la Facultad de Ciencias Políticas, donde ahí va a estar la información. Y permito también agradecer, antes de cerrar, pues obviamente a la Dirección de Estudios Históricos del INA, que en la persona del maestro Sergio Hernández, pues hizo bien a coordinar este evento y los otros eventos que vamos a estar desarrollando hasta culminar el 30 de noviembre de manera presencial en la Facultad de Ciencias Políticas, donde haremos ya una reflexión más integral de los 135 años de la relación bilateral desde la perspectiva de las mujeres. Ese va a ser el enfoque. Y agradecer al doctor Fausto Quintana la oportunidad que nos dio para alojar este evento en el Centro de Relaciones Internacionales, al maestro Genaro Beristain por su apoyo irrestricto, igualmente al área de videoconferencias de la Facultad de Ciencias Políticas, a Ceci, Patti y todo su equipo. Agradecemos y sobre todo a ustedes que nos han seguido en esta transmisión a través de Facebook Live y también por YouTube. Muchas gracias y estaremos de nuevo con ustedes en contacto. Gracias.